Hola, vamos a grabar un video. En este video les voy a mostrar cómo manejar Shotcut para editar unos videos. En este caso puntual voy a hacer los de Cafecito para mí. Les voy a mostrar cómo trabajo para la marca Cafecito para mí, que es una marca propia. Aquí está el cuero para que nos visiten. Cafecito para mí, donde hacemos pocillos personalizados o donde hacemos. Entonces utilizo Shotcut. Vamos a hacer un video de los promocionales que tengo. Aquí está la carpeta donde tengo el material. Entonces lo primero que hacemos es abrir Shotcut, que ya estaba abierto. Él tiene una configuración por defecto, eso lo explicaremos en otro momento. Y aquí en la lista de reproducción dejamos la pestaña en lista de reproducción y me voy al navegador de archivos, al gestor de archivos, selecciono los archivos y los arrastro a la lista de reproducción. De esa manera ellos quedan ahí. ¿Qué sucede? Por defecto Shotcut va a tomar el tamaño de formato de video del primer archivo que uno ingrese. En este caso ingresé archivos verticales, entonces el video va a ser en formato vertical. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Vamos a buscar, bueno, una de las personajes de Cafecita para mí. ¿Cuál vamos a coger? En este caso yo creo que voy a coger esta. Es una imagen PNG, ya no tiene el fondo blanco para poderla trabajar. ¿Qué más vamos a buscar? La música. La música está por... Bueno, vamos a buscarla. La música de Cafecito para mí está en recursos, empaques, fuentes, productos, modelos, o no recuerdo dónde está la música. Cafecita Literata, las imágenes fueron hechas con Quen. Anda, no me acuerdo dónde está la música. Ah, ok, en logo. Música. Y voy a agregar los tres. Después reviso cuál es la que voy a colocar como tal. Entonces ahí tenemos el material básico, que son las imágenes con las que voy a hacer el montaje. Cafecita, que es la que nos apoya. No voy a usar el logo porque ya tengo este. Y la música. ¿Listo? Con ese material, entonces, ¿qué hacemos de siguiente? Vamos a agregarlos a la lista a la línea de tiempo. Voy a agregar uno solo a la vez, para que lo vean, ahí están. Y voy a agregar los otros consecutivos, 1, 2 y 3. El audio, voy a coger este. Y lo ponemos en la pista de audio. Esto está molestando muy arriba, no. El audio cogemos este. El video es para redes sociales, entonces le voy a dar 30 segundos. Me posiciono aquí en 30 y le doy con la pista seleccionada, presiono la tecla S y se hace un corte. Selecciono y le doy suprimir. En este momento este chocorito del teclado me está molestando mucho. Vamos a ponerlo ahí un ladito. Listo. Entonces ya le dijimos que tiene 30 segundos. Si presiono la tecla 0, me encaja en todo el ancho de la pantalla. Hace un zoom. ¿Qué seguimos? Vamos a mirar los tiempos. Primero, bueno, la idea es que él vaya dando vueltas y se va mostrando las tres caras, una especie de stop motion. Si vemos, tiene el tamaño reducido respecto al formato. Mentira, vamos a mirar el formato. Modo de video automático, ya yo tengo uno personalizado aquí que es vertical. Sí, ya está en vertical, o sea, está bien. Está en 1080 por 1920. Selecciono la imagen, selecciono aquí la imagen, me voy a la pestaña filtros y le digo que le voy a dar un filtro de tamaño, posición y rotación. Lo puedo jalar por aquí por las esquinas o también lo puedo mover allá en el panel. Ahora les muestro allá en el panel donde aquí lo muevo, o puedo moverlo aquí. En tamaño tiene 1081, vamos a darle los 1080, que es el ancho que tenemos. Posición 0 y la altura 2042, que es proporcional. También puedo jugarlo por aquí por el zoom. Listo.
¿Qué sucede? Que yo puedo copiar estas propiedades, este filtro, le pregunto copiar actual, me voy al siguiente, que es este, lo selecciono, siempre debe estar seleccionado, miren que se pone rojito, y aquí le doy pegar. Ya se pegó y tiene el mismo tamaño. Me voy al siguiente, a la línea de tiempo, lo selecciono y le doy pegar. Como se pueden dar cuenta, ya están, vamos a acercarlos, ya están del mismo tamaño. Aquí le damos reproducir y miren qué pasa, me va el pase de secuencia. Con la barra espaciadora activamos y con la barra espaciadora frenamos. Presiono inicio, me devuelve al inicio de la pista de reproducción. Tengo que ponerme los audífonos para poder escuchar la música. Entonces, ¿qué tenemos primero? Ubicamos, agregamos todo el material en la lista de reproducción, agregamos después los recursos en la línea de tiempo, aquí están. En la B de video agregamos los recursos, en este caso son imágenes. En el A vamos colocando los audios, les damos el tamaño que requerimos con un filtro, seleccionamos, aquí está el filtro de tamaño y posición. Después lo que hicimos fue copiar el filtro y pegarlo. Entonces todos tienen ahora el mismo tamaño. Hasta ahí, fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que completar todo el espacio, esa es la idea. Entonces vamos a reproducir aquí un momento. Tiene el volumen muy alto. Tiene el volumen muy alto, entonces vamos a audio. Seleccionamos aquí en filtros y le escogemos el filtro de ganancia volumen. Le decimos que baje un poquito, menos 10 decibeles, y lo vamos a reproducir nuevamente. Muy bien, muy bien. No tengo captura de audio en este momento, así que qué mal. En el próximo video les pongo captura de audio del escritorio. Entonces aquí vamos, chun 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 chun. Ahí va cambiando. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a alargar los tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cafecita la ponemos siempre al final, cuando vamos terminando, para que ella sea la que despida. Ahí está. Entonces vamos a colocar, vamos a hacerlo en secuencia, que siga girando. Le damos más tiempo a la lectura del texto. Entonces vamos a alargar, rodamos el tiempo, la figura, y estiramos, nos ubicamos en el final. Clic sostenido, arrastro, y aquí le damos arrastrar y controlamos el tiempo. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? Hacer un pequeño efecto con el cual se aumente. Vamos a hacerlo como una especie de zoom para que se pueda leer mejor, ¿sí? Porque si no, ahí está estático sin gracia. Entonces nos ubicamos al principio, seleccionamos y nos vamos a fotogramas clave. Mentira, me equivoqué. Bueno, sí, da lo mismo. Vamos a filtro y en filtro le vamos a decir que queremos un efecto de un fotograma para este parámetro. Entonces le decimos que en tamaño y posición vamos a darle un fotograma clave. Presiono aquí, aumento, vamos a aumentarlo aquí. Entonces en esta es la posición inicial. Aquí me ubico y le doy otro fotograma clave. En este fotograma clave le voy a aumentar el tamaño. Le voy a jugar con el zoom un poquito para que empiece el movimiento. Me voy al desplazo el tiempo y vamos a ubicarnos por aquí. Uy, mentira, me fui, eso está lejos. Me voy por aquí y ahí sé yo más o menos dónde estoy. Vamos a buscar la línea de tiempo donde me quedó. Miren, aquí está. Fotograma clave otra vez, aumentamos el tamaño mucho más y centramos la imagen. De esa manera se puede leer el mensaje. Ya nos desplazamos, vamos a ver a dónde, por aquí.
otra vez fotogramas clave. Eso lo hago para podernos ubicar en el tiempo porque tengo un aumento en la línea de tiempo. Buscamos el indicador, pero aquí está, le damos un nuevo fotograma clave y le decimos que nos devuelva al tamaño normal, que baje hasta 100. Mentira, no era hasta 100. ¿Cuánto era? Espérense un momento. Tengo que buscar la medida inicial. La medida inicial es esta de aquí. Tiene 121,9. Entonces nos devolvemos y le decimos que no, que lo queremos en realidad de 121,9. Este no es este de acá atrás. Este de aquí lo seleccionamos. 121 al revés, 121,9. Y lo ubicamos en 0, que es la posición que él tenía. Ahora vamos a mirar cómo nos quedó. Presionamos, nos vamos a ir a inicio, presionamos la tecla inicio y ahora barra espaciadora para que se reproduzca. Cada sorbo una historia. Cafecito pa' mí, cada sorbo una historia. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué pasó? Ahora tenemos que alargar. Vamos a hacer una transición. Montamos elemento sobre elemento. Ahí se ve una pequeña X. Eso es una transición. Vamos a repetirlo. 7. Se mueve mucho. Se mueve muy feo. Salta mucho. Uy, 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 uy. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Voy a cerrar el capturador de tecla porque no me deja ver. Ah, aquí está. Vamos a meter esto. Vamos a borrar aquí. Me quedó separado. Montamos a estos dos señores. Ahora sí. Vamos a repetir. Inicio. Reproducir. Hay que darle un mayor tiempo de posición para que alarguen. Muy bien, entonces aquí vamos a darle, hay que cuadrar los tiempos en un fotograma clave. Cuando este entra, avanza muy rápido. Entonces vamos a hacerlo más lento aquí para que no salte tanto. Aquí vamos. Y aquí salta mucho. Pues yo creo que no da para más porque es que acá está ahí. Entonces yo creo que habría que moverlo es aquí. Se sube un poquito. Vamos a mirar otra vez. Este salto está muy lento. Vamos a aumentarle un poquito la transición a ver qué pasa. La mareo. Y no hay una coincidencia entre este plano y este plano. Salta mucho. Salta mucho. Vamos a tener que darle una mayor transición para que sea más suave. Mejora. Mejora. ¿Qué haríamos aquí? Pues lo repetimos. Que repetimos ambas caras. Se voltea. Vamos a copiar el primero y lo pegamos aquí. Vamos a mirar cómo hacemos el nuevo giro, cómo nos queda. Y repetimos. Y repetimos sin necesidad de agrandarlo para la lectura. Y terminamos nuevamente con este. Y le alargamos el tiempo. Y ahí nos queda. Vamos a revisar otra vez.
cafecito pa' mí, cada sorbo una historia. ¿Quieres probarlo tú? Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que como estos son nuevos, miren, le vamos a cambiar la medida. Entonces seleccionamos el primer fotograma, bueno, el primer fotograma, el recurso, nos vamos a filtro, le copiamos nuevamente el filtro actual, nos vamos a este señorito que está aquí, que son los dos, no, este nada más. Este está bien, a este lo seleccionamos y le pegamos el filtro, y al último, que también tiene el tamaño, le pegamos el filtro y ya. Miren que enseguida queda. Muy bien. Entonces, esa es una edición fácil, breve, de un videíto promocional para vertical, para redes sociales, de la marca Cafecito para mí. Entre otras cosas, aquí está el cafecito. Me estoy acompañando. Entonces repetimos. Primero abrimos Shotcut, agregamos los recursos a la lista de reproducción, los bajamos a la línea de tiempo, les aplicamos los filtros que sean necesarios, en este caso de tamaño. También podemos aplicarle los movimientos, las acciones de edición con fotogramas clave. Aquí se ven la inserción, tengo que seleccionar el que está afectado, que es este. Al seleccionarlo, pues aquí se ve el tiempo, que los efectos que se le colocaron, los fotogramas clave, cada uno de ellos con los efectos. Ya eso después lo ajustamos, y la pista musical, que le bajamos el volumen también con filtro. Aquí está a menos 10 decibeles. ¿Qué me falta ahora? Pues colocarle el texto para que también se vaya leyendo y haga parte de la lectura del mensaje y tal. Aunque yo creo que en este caso no sería necesario, lo he hecho en otro video porque aquí se puede leer solito. Más bien yo creo que lo dejo hasta ahí. Vamos a mirar la cafecita, si la cambiamos de lugar, la seleccionamos, le ponemos un filtro de tamaño, posición, vamos a bajarla para que se pare sobre el lugar, y ya. Ahora vamos a guardar para que podamos exportar. Bueno, hice unos ajustes, hice un corte en la grabación, en la edición, e hice unos ajustes. ¿Qué ajustes hice? Bueno, cambié aquí al modo de efectos. Yo estaba trabajando en este modo de edición y me pasé aquí a efectos simplemente por molestar, para mostrarles a ustedes que hay otras formas de trabajo, y le hice unos ajustes a los efectos. Entonces, ¿qué hice? Bueno, en la animación que tenía aquí, la corregí un poco, le agregué unos nuevos puntos, le cambié el suavizado de los nodos, entonces mejoré los tiempos, ya se ve mucho mejor. ¿Y qué fue lo otro que le hice? Bueno, en esencia fue eso lo que hice. Bueno, y recorté la música para que me coincidieran mejor los tiempos, y quedó de esta manera. Y le activé la grabación del escritorio, por eso es que ustedes están escuchando cositas raras por ahí. Entonces quedó así. Suena la campana, aroma en el aire, tus ojos despiertos buscando Tiene más sólida esta detalles, transición ahora manos del entre crecimiento. páginas, Aquí están tinta los que puntos de arde, control. todo tan pequeño, todo tan grande, beso de la mañana, la brisa discreta, tizas en el suelo, risas de poeta, tu risa bailando entre risas y arte, el cuadro perfecto, instante a instante. El problema es que se quedaron los 30 segundos ahí. Un rincón reserva. Bueno, en fin, sí queda. Entonces, sí lo dejo. Ya como les dije, le hice la edición. Ahí está la pieza musical. Presiono 7 y me devuelvo el inicio. Las transiciones, ya saben que es una forma de solapando las pistas. En efectos, pues aquí le puse los filtros de tamaño y posición. Cambié los nodos, los tipos de nodos, que aquí nos puede decir uno cómo los quieres. Y ya. Ahora lo que viene es exportar. Ya está guardado. Entonces en exportar me voy a devolver aquí a edición
edición y busco la opción de exportar, que ya la tengo aquí en esta pestaña. Pues si no la tienen ahí, pues la tienen acá arriba, exportar. En exportar, yo este pecho lo exporto más grande para que se pueda generar una calidad de 3K o 4K. Yo no me he podido aprender las medidas, así que siempre llamo a mi calculadora poderosa, le digo 1080, lo amplío por 3240. Entonces yo le digo aquí que se va a exportar a 3240 y el otro lado es 1920 por 3, 5760. ¿Qué sucede? Los fotogramas por segundo 25, todo eso. ¿Qué sucede? Que las plataformas como YouTube premian los contenidos, pues no premian, pero estimulan el uso de contenidos a 4K. Entonces uno lo puede editar con equipos modestos, lo puedes trabajar a 1080, o sea Full HD 1080 por 1920 y después lo exportas a un tamaño mayor. Entonces mantiene la calidad. Trabajas con un archivo de buena calidad, en este caso se trabajan con imágenes proxy y lo exportas con alta calidad, y cuando YouTube por ejemplo lo lee a 4K, TikTok, Instagram, donde tú lo leas, lo lee a 4K y eso también te lo premia porque estás generando material de alta calidad. Entonces eso es todo. Ya después uno le da aquí exportar audio y video y esperamos que se abra la ventanita y le damos exportar. Bueno, y así es que se hace la exportación. Después de haberle dado exportar, aquí tenemos en el panel de tareas el avance. Aquí dice que va al 40% y que se demora aún más, o que lleva 1 minuto 13. O sea, este es el tiempo que se está demorando en procesar la exportación del video, renderizarlo. Cuando termine, pues va a aparecer el chulito verde que dirá video exportado, y de esa manera pues ya habremos terminado. Esta es la edición en un programa de software libre llamado Shotcut. Yo no uso CapCut, no uso ninguno de estos editores. Me gusta tener el control de lo que estoy haciendo en la edición del video, y es un software libre que es muy potente, es muy funcional, tiene todas las herramientas, tiene para corrección de color, tiene para edición de textos, que no lo he hecho en este, pero lo pueden ver en los anteriores, en los videos que he publicado tanto en mi canal de Gilberto Gómez como en el canal de Cafecito. Todo se le puede hacer y por eso me gusta usarlo mucho más. Yo lo recomiendo mucho. Pues sí, controlo todo y tengo todas las herramientas posibles profesionales para hacer la edición general de este producto. Pues yo lo recomiendo bastante. En la descripción les voy a dejar los datos de los canales bueno, ya conocen este canal de Cafecito también, ya conocen el canal de Gilberto Gómez, ambos los pueden seguir. Y no sé qué más decirles, muchas gracias por estar pendiente. Sigan, recomiéndenlo, usen el software libre, practiquen software libre. No estoy diciendo que no se use inteligencia artificial, claro que sí, sino que en este caso no lo uso. Pero la muñequita Cafecita Literata sí es hecha con inteligencia artificial, por ejemplo, todas las poses. Y las hago con Qwen. Le digo a Qwen, la china, que lo haga. Ya terminó de exportar. Vamos a mirar el video, cómo quedó, donde lo exportamos. Cafecito para mí. Estamos en video, redes sociales, cada sorbo una historia, lugares, barra, salida. Aquí está. Le damos doble clic, abrimos el Suena VLC, la campana, y así aroma nos en quedó el aire, tus ojos despiertos buscando detalles, manos entre páginas, tinta que arde, todo tan pequeño, todo tan grande, beso de la mañana, la brisa discreta, tizas en el suelo, risas de poeta, tu risa bailando entre risas y arte, el cuadro perfecto, instante a instante. Un rincón reservado para dejar. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Chao.